Muy bien, jóvenes, muy buenos días con todos y cada uno de ustedes. Vamos a empezar el día de hoy a trabajar lo que corresponde a la literatura peruana, ¿no? Esa literatura la literatura peruana del siglo XX, considero desde un punto de vista muy personal que a partir de los años 50 la literatura peruana empieza a tener una nueva visión, una nueva forma de poder transmitirse, de poder crearse obras muy que han tenido gran repercusión hispanoamericana, ¿no? Vamos a empezar pues por la llamada generación del 50, esa generación que va a estar representada principalmente por Julio Ramón Ribeiro, perdón, y Blanca Valera. ¿Qué podemos decir nosotros a partir de esa generación que, que tanto pues considero yo que a partir de este año viene una gran importancia de nuestra literatura? Esta literatura, si nosotros hablamos un poquito del contexto, estamos bajo el gobierno de Odría, quien bajo su lema Salud, Educación y Trabajo va a empezar a construir las grandes unidades escolares, va a empezar a construir viviendas, va a o- modernizar la urbe, pero obviamente implicando muchas deudas a nuestra sociedad, ¿no? Esto va a hacer que obviamente las mejores universidades, las mejores escuelas, estén principalmente acá en Lima, y va a provocar que en el interior del país se vea Lima como la gran oportunidad de, haciendo pues, propiciando lo que es la llamada migración o también denominada explosión demográfica, porque Lima, los primeros pobladores del interior del país que vinieron acá a Lima, primero poblaron los callejones, edificios, las quintas que en ese momento habían. Y una vez que se da todo ello, empiezan pues a poblar los alrededores de Lima, formándose las primeras barriadas. Esto hace que haya un crecimiento de las zonas periféricas de Lima. Lima ya no se centraba, por ejemplo, hasta el cercado de Lima, por donde está la universidad, o el Callao, sino que empiezan a crecer zonas como San Martín de Porres, Los Olivos, hoy conocido con esos nombres, ¿no? Hoy conocidos con esos nombres. Empiezan pues a darse, a surgir, a crecer esa periferia que, como nosotros sabemos, con el desarrollo económico que se tuvo años después, ya se conformaron en distritos, se consolidaron en distritos, ¿no? Entonces, bajo esa coyuntura demográfica, vamos a encontrar pues una literatura que va a abordar temas de la ciudad a partir de la migración, ¿no? Va a enfatizar la visión de las barriadas como una nueva forma de vida que en Lima, como una nueva, un nuevo grupo humano que en esa época existía. Va a proponer entonces una mirada crítica de la ciudad. La ciudad Lima ya no va a ser la Lima, la ciudad de los reyes, sino más bien, por ejemplo, Congress la va a denominar la besa de 1 millón de cabezas, ¿no? Y Ribeiro va a denominar a esta lima como la mandíbula gigante, ¿no? La gran mandíbula. Entonces, vamos a observar ahí la gigantesca mandíbula, la va a denominar Ribeiro. Entonces, vamos a ver como una lima que cogía pues a la gente provinciana para lamentablemente valerse de ella, ¿no? Entonces, más adelante vamos a explicar con mayor detenimiento. Describe pues las peripecias de la clase media de la época, las vicisitudes que vive los migrantes provincianos, quien se va a convertir en el protagonista principal de sus obras, y va a proponer la imagen de la ciudad desde un punto de vista crítico que ya le hemos indicado, y también describe las pericias de las clases medias situadas en una especie de modernización. Y también va a desarrollar las líneas neorrealistas, neoindigenistas y fantásticas.
Bajo ese contexto vamos a tener a un gran escritor, Julio Ramón Ribeiro. No va a ser el único, vamos a tener a Eleodoro Vargas Vicuña, también con su obra Ñahuín. Vamos a tener a Enrique Contra con Lima Hora Cedro. Vamos a tener a Carlos Eduardo Zabaleta con La Batalla, a Sebastián Salazar Bondi con Náufrago y Sobrevivientes, a Luis Loaiza con El Avaro, ¿no? Y a Julio Ramón Ribeiro con Los Gallinazos sin Plumas, que va a ser su mejor obra. Julián Ramón Ribeiro es considerado un narrador, un cuentista, uno de los mejores cuentistas hispanoamericanos. Como nosotros sabemos, él nace acá en Lima en 1929 y estudia Derecho en la Universidad Católica del Perú. Hablar de su vida, pues, es hablar de muchos viajes y también de sus producciones literarias. Y ahí es donde nosotros nos vamos a centrar. Él va a ser, pocos días antes de que fallezca, él va a obtener el Premio en Literatura Latinoamericana y del Caribe, denominado Juan Rulfo, ¿no? Que en ese entonces se consideraba como un premio antes de poder ser propuesto para un premio Planeta y un premio Planeta para un premio Nobel, ¿no? Es decir, él iba por muy buen camino. Lamentablemente una enfermedad se lo llevó de este mundo. Entonces, Julio Ramón Ribeiro, Julio Ramón Ribeiro, dentro de sus características principales, vamos a tener que sus cuentos todos han sido reunidos con el título de La Palabra del Mudo, ¿no? ¿Por qué este título? En propia versión de Julio Ramón Ribeiro, él indica de que va a denominar la palabra del mudo porque él le va a dar la palabra a aquellas personas que socialmente no pueden hablar, no se pueden expresar. Entonces, una forma de darle voz era a través de sus cuentos, ¿no? Por eso lo denomina la palabra del mudo, para que nosotros conozcamos esa realidad que muchas veces simplemente nos dejamos. Dentro de sus características principales, vamos a ver que sus obras siempre recurren a un relato lineal, diferente pues a lo que va a venir con el boom latinoamericano, que va a ser un tiempo totalmente acíclico. ¿Qué quiere decir con ese relato lineal? Y así suena risorio de repente, pero es una obra que empieza por el inicio y termina por el final. Y ustedes dirán, pero ¿qué de raro tiene ello? Lo que pasa es que con el boom latinoamericano se rompe esa estructura, ¿no? Y nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en Crónica de una muerte anunciada, lo podemos ver en Pedro Páramo, que ya lo hemos visto de repente anteriormente, en la cual se va a dar, no necesariamente va a iniciar por las primeras acciones de los personajes, sino puede Crónica de una muerte anunciada inicia cuando el cronista llega pues a la ciudad a averiguar qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces prácticamente los hechos ya se habían dado, ya se habían consumado. La historia que va a contar García Márquez ya había concluido. Pero a partir de ese final empieza a relatar, ¿no? En el caso de Ribeiro, no. Ribeiro por ejemplo, Alienación empieza cuando Roberto López y Queca se conocen muy pequeños a raíz de que ella jugaba en la Plaza Bolognesi y la pelota cae más o menos hacia donde él estaba, ¿no? Entonces, desde ahí empieza la historia y termina pues con la muerte de Roberto López allá en Estados Unidos por querer ser cada día más blanco para conquistar a su amada, ¿no? La temática es netamente urbana y costeña, ¿no? Todas sus obras están, o sus cuentos están vinculados acá a esta Lima, clase media, clase alta y clase baja social. Representa pues dos mundos, la oficialidad versus la marginalidad, justo en lo que les decía. Por ejemplo, en el cuento El banquete, nos habla de un hombre, don Fernando Pasamanos, que era un hombre que se gasta toda su fortuna para hacer un banquete en honor al presidente y poder obtener ciertos beneficios como una embajada o un tren, ¿no? Que el tren pase por sus tierras para poder cobrar esas ganancias que le dejaría ese paso, ¿no? Entonces ahí hablamos o se centra en una clase social más alta. Nosotros sabemos ya al final de la historia que el presidente iba a ser derrocado mientras se encontraba en el banquete que él mismo había preparado, ¿no? Entonces, y vemos cómo cae de la opulencia a la miseria.
O la marginalidad que podemos ver en esta hora los gallinazos sin plumas, aquellos niños llamados así, porque esculcaban la basura para poder tener comidas para diferentes fines, ¿no? La actitud del narrador frente a los hechos que va contando es simplemente escéptica en relación al entorno social. Él como narrador no emite opiniones, simplemente se limita a contar lo que está pasando, ¿no? Los personajes que él emplea van a ser marcados por la cancelación, perdón, de su esperanza por el fracaso, ¿no? Y vamos a ver más adelante de qué manera. ¿Y en qué obra? Justamente en Los gallinazos sin plumas. Como nosotros sabemos, esta obra empieza describiendo el amanecer, ¿no? Esas horas de 4 o 5 de la mañana, donde pues todavía hace frío, el día recién está empezando, donde solamente se ven a ciertos personajes típicos en esa hora, y dentro de toda esa nebulosa aparecen los llamados gallinazos sin plumas, en este caso tanto Enrique como Efraín, que van a ser nietos de Don Santos. Y este Don Santos era un hombre de edad que no podía caminar, o mejor tenía, como lo señala el autor en su obra, tenía una pata de palo, ¿no? Que tenían pues que ir muy temprano a los basurales a buscar y recolectar comidas para el cerdo pascual, ¿no? Ese cerdito que había que darle mucho de comer. En una oportunidad, en una oportunidad, este, uno de los niños, ¿no? Uno de los niños se enferma, cae enfermo, y ante esa situación, pues el viejito, el abuelito, no le quería pues dar venia para que pueda, perdón, Efraín, un día Efraín se corta el pie, ¿no? O sea, después de ver porque andaba descalzo. Después de buscar en el basural, se da cuenta que un vidrio se le había insertado en el pie y pues andaba descalzo, ¿no? Perdón, andaba enfermo. Esa cortadura obviamente le produce esa cortadura pues le produce una infección, el chico cae enfermo, el abuelo no entendía razones y el otro hermano, Enrique, este le pide al abuelo que él va a trabajar por los dos, pero que lo deje a su hermano descansar, ¿no? Entonces Enrique sigue trabajando hasta que él cae enfermo, ¿no? Eh, Enrique, pues a su regreso de una de las visitas que hace, se encuentran pues con un perro, ¿no? Al cual lo adoptan y lo llaman o lo denominan Pedro. Luego de ello, el otro hermano también cae enfermo, con mucha fiebre, no pueden trabajar, pero a pesar de eso sigue trabajando, sigue yendo. Y un día el abuelo no deja que el perro lo acompañe. El perro, como ataca pues al viejo, toma la mala decisión de coger al perro y echarlo al chiquero, ¿no? Cuando llega Enrique, pues se da cuenta de ello y se siente mal, ¿no? Llora, se congoja por lo que le había pasado a su mascota, y en una discusión que se enfrenta con el abuelo, el niño le golpea la pata de palo, a lo que le hace perder la estabilidad al abuelo, y el abuelo cae o resbala hacia el chiquero donde se encontraba el cerdo pascual, ¿no? Se da a entender que Pascual devora a Don Santos, ¿no? Y los niños se van a vivir al Mudalar, lejos del anciano, porque no soportaban esa opresión. Este cuento, pues, nos tiene como tema principal la explotación de seres indefensos para alcanzar el progreso. Y acá, pues, se da algunos elementos bastante metafóricos, como por ejemplo, el cerdo simboliza el desarrollo socioeconómico de una familia, no que lo único que le interesa es alimentarlo, no interesa que se hace enfermo, no interesa que de repente pueda descansar, no, lo único que interesa es que se alimente
a ese desarrollo socioeconómico de la familia, ¿no? Hay que alimentarlo. La figura del cerdo pascual también simboliza la urbe que busca crecer y desarrollarse, aunque ello signifique que se sacrifique y se oprime a los que viven en una condición más marginal, ¿correcto? Eso es lo que también representa el cerdo pascual. Entonces, el tema aquí en ese cuento también se evidencia el tema del fracaso que se muestra mediante la cancelación de las esperanzas de los personajes, ¿no? El abuelo en ese sentido desemboca en esa cancelación de la esperanza, ¿no? Y el narrador, como ya hemos indicado, va a ser escéptico respecto a la salvación de sus personajes, ¿no? Pues deberán deambular entre los basurales para poder sobrevivir, ¿no? En pocas palabras, no hay una vinculación emocional, no hay un subjetivismo por parte del autor, simplemente mencionan lo que hay. Y déjeme decirle que en otros cuentos, por ejemplo, si nosotros leemos Alienación, que es Roberto López, y nos va contando cómo es mm, ese proceso de metamorfosis a lo cual Roberto López quiere llegar para poder conquistar a Queca, también lo expresa de igual manera, ¿no? Por ejemplo, cuando Roberto López viaja a Estados Unidos y y duerme en las bancas, ¿no? No muestra ningún tipo de emoción o de repente dice, no, oye, qué pena, ¿por qué él está viviendo de esa manera? No, simplemente lo relata. Incluso también en el banquete se puede observar lo mismo. Cuando don Fernando Dos Pasos, pues, pierde toda su fortuna, al final dice, o pone en el cuento de que la señora se echó preocupado y don Fernando no podía creer la noticia y ahí acaba, ¿no? O sea, no hay un tema de que empieza a relatar algún aspecto emocional o llega a una conclusión, no. El autor tiene que sacar sus propias conclusiones para saber en qué termina, ¿no? La obra, como hace un momento le decía, se deja sobreentendido que el cerdo pascual se alimenta de esa clase opresora, ¿no? De ese elemento que oprime, que está representada pues en el anciano. Bien, eso es en cuanto a narrativa. También tenemos nosotros nuestra parte poética, ¿no? Vinculada a Blanca Valera, ¿no? Como ustedes saben, Valera nace en el año 1926 y estudia Letras y Educación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Y en el año 1959 va a ganar el Premio Nacional de Poesía y ya en el año 2009 deja de existir acá en Lima. Ella nace en Cerro de Pasco. Perdón. Ella nace me estoy confundiendo con otro autor. Ella nace en Lima también. Sí, en el año 2017, perdón, obtiene el 16º Premio Reina Sofía en Poesía Iberoamericana, ¿no? Ella relata, dentro de su poesía, vamos a ver una poeta escéptica y pesimista. Recordemos que muchas de sus poesías de ella va a ser inspirada después de la pérdida de su hijo. Tiene un tono existencialista, un lenguaje sumamente depurado y culto, preferencia por el verso libre y evita la confidencia y el melodramatismo, ¿no? No es muy emotiva, simplemente relata sus emociones desde un punto de vista poético, entre comillas, objetivo, ¿no? Y tiene un silencio bastante expresivo. Bien, ¿qué más podemos decir? Su mejor poemario es denominado Canto Villano, y como podemos ver acá un antagonismo, porque canto es la elevación de algo, es un honor hacia algo, ¿no? Agüita, por favor, agüita. Y villano, pues nosotros podemos indicar que representa algo ordinario, ¿no? Entonces vamos a ver
a través de esta poesía de inconfundible tono existencialista que pretende la desmistificación del orden establecido por las instituciones del poder, patriarcales y machistas, ¿no? Vamos a observar también eh, que va, que va a estar impuesto por varias oposiciones que se van a ver en la sociedad. Por eso es el oxímoron que nosotros podemos observar en el título, ¿no? Ese libro también expresa la materialidad del ser humano y la espiritualidad corporales, ¿no? Eh, que desmantelan la clásica oposición entre el cuerpo mortal y el espíritu inmortal, ¿no? Donde se va a ir destruyendo la cotidianidad de los valores familiares. ¿Cuál es la estructura de este poemario? Este poemario tenemos, por ejemplo, Ojos Verdes, que va a contener 7 poemas que resaltan por su brevedad, y Canto Villano, propiamente dicho, que va a contener 13 poemas de mediana y larga extensión. Los temas que va a trabajar principalmente es la materialidad del ser humano y el silencio como espacio de resistencia de la mujer. Como habíamos indicado, una de las características principales de esta obra es que evade, el sentimentalismo melodramático, la confidencia y el desgarramiento personal. Asimismo, presenta una mirada escéptica mezclado con cierto pesimismo que va a evidenciar en su poesía, ¿no? También vamos a ver que logra un lenguaje depurado, sin adornos ni grandilocuencias, y emplea la palabra de manera rigurosa y concisa y consigue con ello grandesidad semántica en sus versos, como lo podemos apreciar a continuación, ¿no? Por ejemplo, su poema Canto Villano vamos a tener la preponderancia del cuerpo femenino y su espiritualidad. Vamos a ver ahí, por ejemplo, y de pronto la vida en mi plato de pobre, un magro trozo de celeste cerdo, aquí en mi plato, obsérvame, obsérvate. O matar una mosca sin malicia, aniquilar la luz o hacerla con quien abre los ojos y elige un cielo rebosante. En el plato vacío, Rubens, cebollas, lágrimas, más Rubens, más cebollas, más lágrimas. Tantas historias, negros, indirigibles milagros, y la estrella de Oriente emparedada, y el hueso del amor tan roído y tan duro, brillando en otro plato, este hambre propio existe. Y la gana del alma, que es el cuerpo, es la rosa de grasa, que envejece en su cielo de carne. Mea culpa, ojo turbio, mea culpa, negro bocado, mea culpa, divina náusea. No hay otro aquí en este plato vacío, sino yo, devorando mis ojos y los tuyos, ¿no? Vamos a observar aquí cómo la autora va a expresar esa espiritualidad corporeizada, desestabilizando el orden patriarcal impuesto, ¿no? Son las emociones de ella como mujer. Bien, entonces, en la narrativa de la última la narrativa peruana última, vamos a observar también, jóvenes, a un gran poeta, ¿no? Un gran narrador, premio Nobel de nuestro país, llamado Mario Vargas Llosa. Como nosotros sabemos, Mario Vargas Llosa ha cultivado muchas obras a lo largo de su vida. Él nace en el año 1936 en Arequipa, Perú. En su juventud ingresó a estudiar al Colegio de Leoncio Prado. Esa institución, como nosotros sabemos, va a marcar su existencia. En ella va a descubrir el dolor, el engaño, el mal, la farsa, la violencia, ¿no? Con los años va a ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde estudia literatura en la Facultad de Letras.
Ha obtenido las distinciones literarias más importantes, como por ejemplo Premio Nobel de Literatura en el año 2010, Premio Cervantes, Príncipe de Asturias, Premio Biblioteca Breve, Premio Rómulo Gallegos, ¿no? Va a ser condecorado como doctor honoris y causa en el año 2001 por su alma mater. Fue miembro de la Real Academia Española de la Lengua y hoy, como sabemos, es miembro también, es la primera persona de habla castellana como lengua materna, quien va a ser parte de la Real Academia Francesa de la Lengua, ¿no? Entonces vamos a observar ahí que es un insigne representante de nuestra literatura. Sus obras vamos a tener pues dentro de los cuentos Los Jefes, magnífico, en lo personal magnífico cuento, porque nos relata diversas historias para llegar a un solo tema, ¿no? Las principales novelas que se encuentran de él es La ciudad de los perros, La casa verde, Los cachorros, Conversación en la catedral, La guerra del fin del mundo, La fiesta del chivo, Travesuras de una niña mala, y Cinco esquinas. Dentro de sus ensayos vamos a encontrar García Márquez, Historia de un disidio, La orgía perpetua, Flower y Madame Bovary, La verdad de las mentiras, La utopía arcaica de José María Arguedas y Las ficciones del indigenismo. Bases para una interpretación de Rubén Darío, El viaje a la ficción y La llamada de la tribu. En cuanto a teatro, vamos a tener Señorita de Tacna, Katy y el hipopótamo, La chunga y Los cuentos de la peste. Dentro de sus libros de memoria vamos a tener El pez en el agua y dentro de sus libros de crónica, Contra viento y marea, que van a ser 3 volúmenes publicados entre el año 1983 a 1990. El lenguaje de la pasión y Piedra de toque, ¿no? Piedra de toque. Bueno, últimamente ha escrito Te dedico mi silencio, es una obra que la he leído, que nos habla sobre una investigación que realiza su personaje principal sobre la música criolla, ¿no? Y nos da a entender cómo muchas veces nosotros no sabemos apreciar esa música que grandes productores de esa música pues han quedado en el olvido y ni siquiera lo hemos conocido, ¿no? Podemos nosotros indicar dentro de sus características que su narrativa es de carácter netamente realista, se basa en una realidad imaginada, ¿no? En la cual nosotros al leer su historia podemos entrever que sí es cierto que todo ello haya ocurrido, porque no nos da elementos fantásticos dentro de la obra. Su estilo se basa en una narración objetiva y abandona la omnisciencia del narrador. Deja de lado esa característica de que el narrador todo lo ve, todo lo puede. Entonces, profesora, ¿cómo conocemos los pensamientos del narrador? Bueno, lo que pasa es que recuerda que ahora vamos a tener una nueva técnica, ¿no? Que es el monólogo interior por un lado y por otro lado que los mismos personajes van a transmitir lo que sienten, ¿no? Tenemos también que va a ser un asimilador innovador de las técnicas modernas del relato y su obra transita por varios tipos de lenguaje como el periodístico, el paródico, el humorístico, el sociológico. Este, la suma de todos estos lenguajes define pues su particular estilo, porque también tenemos un lenguaje político y liberador. Hablar de su obra principal, La ciudad y los perros, eh, esta historia, como nosotros sabemos, va a ser publicada en el año 1963. A instancias del jaguar, ¿no? Que va a ser líder de la pandilla, el cadete Cava roba las preguntas del examen de química, como nosotros sabemos, ¿no?
Aunque el esclavo ve el hurto, el delito, no se descubre sino hasta mucho después. El contracódigo del honor, como lo ha señalado Sara Castro Claren, al que responden los cadetes del colegio militar, les impone el silencio, ¿no? Todos a uno, nadie habla. Códigos que como profesora que he sido de colegio, creo que a veces hasta se mantiene hoy en día, pero una perspectiva totalmente diferente, ¿no? Entonces, al fin, el propio esclavo va a ser quien denuncie ese robo a las autoridades. Las investigaciones subsiguientes dejan al descubierto mucho más que el mero robo del examen, ¿no? Luego, mientras los cadetes están en maniobras, el cadete Arana, el esclavo, muere, aunque el asesino es de alguna manera señalado por el poeta Alberto, ¿no? Quien va a ser o va a fungir, entre comillas, como quien va a relatar el cuento, ¿no? Las autoridades, en la novela, perdón, militares deciden que en vista de lo que ha quedado al descubierto, lo mejor es aparentar que nada fuera de lo normal ha sucedido en el colegio. Esa ficción sustituye la verdad violenta de los 3 años que los cadetes pasan en el colegio militar. Por insistir en la investigación de la muerte del esclavo, se destierra al teniente Gamboa. Los cadetes que habían aprendido su lección de sobrevivencia se reintegran a la sociedad de donde provinieron, dispuestos a seguir los destinos que sus familiares y allegados les puedan procurar, ¿no? Entonces vamos a observar aquí en esta novela cómo se va suscitando eh, o se van dando pues los hechos a raíz de este robo de examen. ¿Qué podemos decir? Que el tema principal son los sistemas autoritarios de enseñanza militar, es lo que se observa en, este, en esta obra. Y otros subtemas que se desarrollan va a ser la pandilla juvenil como un síntoma de rebeldía ante el sistema, el hurto como violación de las normas, el machismo que mutila la dimensión afectiva del sujeto, la agresividad como método de subsistencia, los rituales de la adolescencia, el racismo o menosprecio de otros grupos étnicos y el clasismo o discriminación por diferencias de las clases sociales. Como nosotros sabemos, en el Colegio Militar Leoncio Prado reina la agresividad y el machismo como principios claves para demostrar el concepto de hombría ante los demás. Entonces, agredir a otros y no demostrar sentimientos de ternura constituyen en ese ámbito eh, las exigencias en ese ámbito del colegio, ¿no? María Vargas Llosa entonces hace una crítica a través de esta obra al autoritarismo de los sistemas de enseñanza militar y la capacidad de rebeldía ante esos mismos esquemas autoritarios. Entonces los padres van a imponer a los hijos un sistema de enseñanza contra la propia voluntad de estos mismos jóvenes, ¿no? Entonces el propio colegio se convierte en un espacio urbano donde se advierte la presencia de individuos de distintas razas y clases sociales enfrentadas entre sí. Alberto desprecia, a los negros y serranos, como él mismo los llama, ¿no? Él pertenece a la clase media alta. El padre de Alberto es quien también es autoritario y engaña a su esposa. El esclavo, por su parte, es muy inhibido y tímido. El jaguar, por el contrario, es agresivo y abusa de sus compañeros. El teniente Gamboa es honesto, por eso resulta desterrado por los sistemas del poder. En esto, pues, Mario Vargas Llosa critica duramente al poder de los militares y moderniza el relato con nuevas técnicas narrativas tomadas, obviamente, de la novela norteamericana, ¿no? Pero no es la única obra importante que tiene él, sino también vamos a ver conversación en la catedral. Ustedes dirán, ¿por qué la catedral está con mayúscula? Porque es el nombre de un lugar, ¿no?
de un lugar donde se van a desarrollar ciertas acciones. Nosotros vamos a ver en esta obra la historia personal, vamos a ver, de Santiago Zavala, que nos relata que muchos años Santiago Zavala, o también denominado Zabalita, se encuentra con el antiguo chofer de su familia, Ambrosio, y se dirigen al bar La Catedral, donde dialogan, ¿no? Entonces, vamos a observar ahí que Zabalita desea preguntarle sobre la verdad de un suceso que involucró a su padre. Bien, Fermín Zavala era su padre. A lo largo de la conversación irán tejiéndose los pormenores de la vida de Santiago, su rechazo a la hipocresía moral de su entorno social, la relación conflictiva con su padre, por ser este aliado del régimen del dictador Odría, su ingreso a San Marcos y su periodo de militante comunista en la célula clandestina, ¿no? Cahuide y el desbaratamiento de dicho grupo por intervención de la política. Cayo Bermúdez, que tiene otro sobrenombre también, bien, el hombre de confianza, ¿no? Va a ser el hombre de confianza de Odría, va a ser el hombre de confianza de Odría, se encargó del espionaje, la persecución y el encarcelamiento y deportación de estudiantes y obreros comunistas o apristas. Es el hombre quien lo controla todo, incluso desbarata intentos de golpe de Estado y mantiene vigilados a los grupos de poder económico que pusieron en la presidencia a Odría. Durante la dictadura, Fermín Zavala había hecho negocios con Cayo Bermúdez y esto decepcionó a Santiago, quien en razón de ello se marcha pues obviamente de su casa, abandonando la universidad y se dedica a trabajar de periodista en la Crónica. Luego vendrá la rebelión de Arequipa en 1955, que será el inicio del fin del régimen odrista y la caída de Cayo Bermúdez. En medio de sus investigaciones del fin del régimen odreísta y la caída de Cayo Bermúdez. En medio de sus investigaciones como periodista, Santiago escucha la versión de que su padre estuvo involucrado en el asesinato de la Musa, una prostituta que cumple el rol de amante de Cayo Bermúdez, debido a que ella sabía de los encuentros sexuales entre don Fermín Zavala y su chofer, don Ambrosio. Al final, Santiago le preguntará a Ambrosio, el asesino de la Musa, acerca de la relación de su padre con aquel crimen, pero ese se marcha sin darle una respuesta, ¿no? Entonces vamos a ver ahí dos ejes narrativos. El primer eje narrativo, la historia personal de Santiago Zavala y la vida social y política del Perú durante la dictadura, ¿no? Entonces, eso es lo que tenía Mario Vargas Llosa, ¿no? Que te contaba aparentemente dos historias, pero que iban a encajar solamente en una de ellas. Entonces, vamos a ver que en el primer eje narrativo viene la evolución de Santiago Zavala. Primero es crítico de su entorno social, pero finalmente renuncia a las primeras convicciones y lleva una vida de mediocridad. Zabalita representa la derrota de muchos jóvenes con ideales revolucionarios que buscan transformar radicalmente la sociedad peruana, ¿no? Entonces, vamos a ver ahí que en el desarrollo, pues, de la vida se va a identificar tres momentos muy importantes. El primero se observa en la relación conflictiva entre Santiago, un muchacho crítico de su entorno social, y su padre, debido a que éste apoya el régimen dictatorial. El segundo momento es que Santiago ingresa a San Marcos y participa de la militancia costumbrista, pero no logra convencerse de dicha ideología. Y el tercer momento abdica
de sus palabras, convicciones, trabaja para un diario sensacionalista y lleva una vida mediocre, ¿no? El tránsito vivencial de Zabalita es una historia de declinación y fracaso relacionado con el entorno social. Por ello su frase, ¿no? ¿En qué momento se había jodido el Perú? Es también una pregunta que lo interpela tanto a él como a la sociedad que rodea, ¿no? Así entonces Sabelita representa de alguna medida la inoperancia, ingenuidad y derrota de muchos jóvenes con ideales revolucionarios que buscan transformar radicalmente la sociedad peruana. El segundo eje narrativo, podemos acá identificar tres referencias históricas muy importantes. El primero, la lucha por el poder entre los militantes y los grupos de poder económico, ya sea por mantenerse en el gobierno los militares, ya sea por defender al régimen los hombres de poder económico, los grandes empresarios y terratenientes, que antes manejaban y subordinaban a los militares según sus intereses, se hallan durante la dictadura de Udría, ¿no? Bajo el dominio de sus antiguos servidores militantes. En segundo lugar, vamos a observar la política de espionaje, persecución y encarcelamiento, ¿no? Y encarcelamiento, aplicada contra las organizaciones estudiantiles y obreras contrarias al régimen. Y finalmente, la corrupción de los líderes de la país, ¿no? Que por ambiciones de poder se alían a Odría y traicionan a los partidarios, seguidores y encarcelados por el régimen dictatorial, ¿no? En esta novela, entonces, vamos a observar que la degradación política del país no solo va a envilecer las instituciones políticas y altas esferas del poder, sino también alcanza el entorno familiar y social, ¿no? En la novela se desliza una mirada amarga a esa vida política del país, lo cual se mueve según los intereses de un pequeño grupo social y las ambiciones personales que detentan el poder. Se denuncia también la corrupción de los funcionarios del gobierno, quienes hacen grandes fortunas, obviamente gracias a, a esos hechos que se iban dando, ¿no? Se destaca también la inmoralidad de los políticos oportunistas que utilizan en su momento a los jóvenes para poder alcanzar sus propios propósitos. Al final de la obra se puede deducir la podredumbre de nuestra sociedad política, ¿no? Del país, no solo va a envilecer las instituciones públicas y las altas esferas del poder, sino que también va a alcanzar a manchar y arrastrar a esta situación al entorno familiar y a esa degradación social, sin que haya pues una esperanza de mejoría o solución de esta problemática, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema principal que se va a dar acá en esta obra? Vamos a tener, pues, principalmente el tema de la crítica a los regímenes dictatoriales. Otros temas que vamos a observar aquí es la corrupción, bueno, que es una temática constante, lamentablemente, en nuestra sociedad, los ideales políticos juveniles, las relaciones conflictivas entre hijo y padre y la hipocresía moral de los sectores sociales dominantes, ¿no? Entonces, ¿por qué se llama conversación en la catedral? Porque obviamente la catedral es el bar donde se va a dar el diálogo entre Ambrosio y Zabalita y que va a relatar todos estos hechos, toda esta crítica a los regímenes dictatoriales, ¿no? Y pues la importancia que va a tener para él este diálogo con este personaje. Entonces, chicos, vamos a pasar ahora a las preguntas, ¿sí? Vamos a dar unos tiempitos para que tú puedas resolver esas preguntas.
Muy bien, chicos. Tenemos ahí la primera pregunta, dice, marque la alternativa que complete correctamente el siguiente enunciado. Con respecto al nuevo escenario literario que empieza a nacer en la ciudad, la narrativa de la generación del 50, preferentemente, si nosotros hacemos un repaso de lo que hemos conversado, chicos, vamos a ver que la generación, en primer lugar, es una generación, o sea, vamos a estar en la época del oncenio, sí, del oncenio de Odría, ¿sí o no? Quien bajo el lema sugestivo salud, educación y trabajo va a traer a la capital grandes masas de migrantes provincianas, ¿no? Principalmente de la región andina del país, quien habría de constituirse, perdón, en mano de obra barata, ¿correcto? Tanto para las industrias como para el comercio. Entonces, lo que se va a generar acá en el Perú es una explosión demográfica que después de haber sobrepoblado los callejones, las quintas, los solares del centro de la ciudad, va a verse motivado la necesidad de salir hacia las zonas periféricas de la ciudad, originando así las primeras barriadas en nuestro país, siendo esto uno de los temas o tópicos más importantes para los autores de la época, ¿no? Por lo tanto, el mundo rural, como consecuencia de esta migración, también irá cambiando su fisonomía. Su población se reduce o se mueve entre la ciudad y el campo. Bien, entre la ciudad y el campo. Y eso es la temática que obviamente van a tomar los autores. Entonces, ¿cuál vendría a ser la respuesta correcta? ¿Enfoca una mirada en el pasado de la ciudad? Definitivamente no, porque no nos hablan sobre un pasado, nos hablan sobre el problema que en el momento estaba surgiendo. Desarrolla historias en escenarios rurales. Acabamos de decir que las historias o los personajes se dan entre lo rural y lo urbano. Entonces, no es netamente rural. Crea ambientes fantasiosos ajenos a la urbe. Bueno, ajenos a la urbe, no. Bien, si bien es cierto, ellos, esta nueva generación va a tener tres líneas temáticas. El neorrealismo, son realistas, el neoindigenismo, van a hablar sobre personas del interior del país, y el relato fantástico. Pero ojo, esas personas van a estar en la ciudad. Bien, entonces tampoco sería la respuesta. ¿Crea mentes fantasiosos ajenos al euro? No. ¿Propone una imagen religiosa de la ciudad? No hay obra que lo indique. Y privilegia la representación de las barriadas, correcto, ¿no? Esa sería la respuesta. Muy bien. La 2. Alternativa, pregunta número 2. De acuerdo al siguiente fragmento de El niño de Junto al cielo de Enrique Congrace, se puede deducir que el protagonista es, a ver, vamos a situarnos un poquito en Congrace, ¿correcto? Cuando nosotros hablamos de Congrace, hablamos de un personaje que en su obra Lima Hora Cero va a describir la formación de una barriada llamada, por ejemplo, Esperanza. Dentro de ello, el relato va a relatar las vicisitudes del migrante, pues los nuevos puestos de trabajo no vienen acompañados de grandes mejoras en la condición de vida de las capas menos favorecidas. Entonces, Congress va a suponer en su obra el entorno social es el que deshumaniza, el que degrada la condición humana. Entonces va a ser él el primero en mostrar un mundo nuevo, es decir, la barriada, y enfatiza el tema de la marginalidad, ¿correcto? Entonces, leamos.
Volvió a examinar a Esteban y le preguntó, ¿tú eres de Lima? Esteban se ruborizó. No, él no había crecido al pie de las praderas grises, ni jugando sobre el cemento áspero e indiferente. Nada de eso en sus 10 años, salvo lo de ese día. No, no soy de acá, soy de Tarma. Llegué ayer. Ah, exclamó Pedro, observándolo fugazmente. De Tarma, ¿no? Sí, de Tarma, le responde. Entonces, ¿qué observamos ahí? Un provinciano que pese a los problemas conquistará la ciudad, un hijo de gamonales que ha llegado a estudiar a la ciudad, un joven de Lima que busca ganarse la vida honradamente, un muchacho migrante que siente orgullo de su tierra, o un migrante provinciano que siente temor de la gran capital. Vamos a analizar entonces, jóvenes. Nosotros podemos volver a examinar este y le preguntó, ¿tú eres de Lima? Esteban se ruborizó. No, él no había crecido al pie de las paredes grises, ni jugando sobre el cemento áspero, indiferente. Nada de eso es un día, salvo ese día. No, no soy de acá, soy de tal, llegué ayer, ¿no? Entonces, relacionemos, él es de Tarma, se ruborizó cuando le preguntaron si era limeño. Entonces, jóvenes, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Alternativa A, B, C, D, E. Muy bien. Recordemos que en ese fragmento del niño, junto al cielo, el narrador nos presenta una conversación entre los personajes en donde la inseguridad y la vergüenza de venir de provincia se hace notoria, ¿no? La vergüenza, ahí tenemos, se ruborizó. ¿Cuándo nosotros nos ruborizamos? Cuando sentimos vergüenza. Entonces la alternativa es letra E, ¿no? Un migrante provinciano que siente temor de la gran capital. Muy bien, chicos. Creo que me he salteado. Sí. A ver, unos minutos para que puedan resolver y luego compartimos nuestras respuestas y discutimos la alternativa correcta, ¿sí?
Ya. A ver, chicos, vamos a empezar. Tenemos pobres matemáticas, cuando nada quede de ti ni de mí. Habrá agua y sol y un día de que abra las puertas más secretas, más oscuras, más tristes, y ventanas vivas como grandes ojos, despiertos sobre la dicha, y no habrá sido en vano que tú y yo solo hayamos pensado lo que otros hacen, pero alguien tiene que pensar la vida. ¿Qué alternativa contiene la información correcta en torno al poema de Blanca Valera? A ver, chicos, cuando nada quede de ti ni de mí, nada quede. No habrá agua y sol, y un día que abra las puertas más secretas, más oscuras y más tristes. Las ventanas vivas como grandes ojos, despiertos sobre la dicha, y no habrá sido en vano que tú y yo solo hayamos pensado lo que otros hacen, porque alguien tiene que pensar la vida, pero solo se queda en el pensamiento, no se queda en la acción, ¿no? Nosotros pensamos algo, solemos hacerlas y ahí es donde encontramos pues nuestra dicha. Y desde el título, ¿no? Pobres matemáticas, pobres. Recordemos que Blanca Valera es muy sugerente con sus títulos, ¿no? Cuando nada quede de ti ni de mí, habrá sol y agua. Un día que abra las puertas más secretas, más oscuras, más tristes, y ventanas vivas como grandes ojos, despiertos sobre la dicha, y no habrá sido en vano que tú y yo solo hayamos pensado lo que otros hacen, porque alguien tiene que pensar la vida. ¿Se burla de de la iglesia, chicos? ¿Hay una burla hacia la iglesia? Justo acá encontraba un apartado sobre Blanca Valera que nos habla justamente de canto villano, ¿no? Y nos dice ahí lo siguiente, ¿no? Nos dice, parte aquí, nos habla que la poesía de Blanca Valera es merecida figura de la poesía hispanoamericana contemporánea. Dentro de ese concierto, su poesía la podemos ligar a cierta expresión dramática, que se acerca a voces americanas, como Sylvia Plath, Alejandra Pixar. Valera apareció tardíamente dentro de su generación, sabiendo que Ellenson lo haría en 1945 y solo Guren en el 44, quienes además serían sus amigos de ruta. Blanca Valera, en sus versos inicialmente, se percibe la lectura de cierto Eliot Rickle, más ligado a, a los poetas latinoamericanos como Enrique Lin y la antipoesía de Nicanor Parra. Entonces, por ahí podemos nosotros entrever, y al hablar de pobres matemáticas, al hablar de que nada quede de ti ni de mí, vemos pues no podemos decir que hay una burla de la iglesia, uno no lo menciona. Hay un cuestionamiento ético, no habla sobre la moral o la ética, ¿no? Por lo tanto, tampoco hay una vista moralista. Es una crítica abierta a a la sociedad peor. Es una, se describe un tono pesimista, ¿no?
Nada queda, solo lo vamos a pensar. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nosotros queremos pensar algo, hacer algo, pero nos quedamos en ese simple pensamiento, ¿no? En ese simple pensamiento, en ese simple poder, eh, en ese simple pensamiento que lo único que nos va a hacer es hasta cierto punto, este, quedarnos en esa resignación de no hacer lo que queremos, ¿no? Muy bien, chicos. Cuatro. Pregunta número 4. En relación a las características básicas de la narrativa de Julio Ramón Ribeiro, marque la alternativa correcta. A ver, chicos, ¿cuál es la alternativa correcta? Bien. En relación con las características de Julio Ramón Ribeiro, marque la alternativa correcta. En sus cuentos opta por la linealidad del relato. Como nosotros le hemos indicado desde un inicio, sí, incluso lo dije de repente a modo tan sencillo, ¿no? Es uno de los autores que empieza por el inicio y termina por fin en sus obras. Es decir, de una linealidad. Las acciones de los personajes se dan según una secuencia temporal ya establecida, ¿no? Los cuentos enfatizan el mundo de lo oficial, no. Hay una dualidad ahí, ¿no? Hay una dualidad entre lo oficial y la marginalidad que se puede dar entre las vivencias de los personajes. ¿Sus personajes logran vencer las adversidades? No, como podemos ver en Los Gallinazos sin Plumas no lo hace, en Alienación, por ejemplo, tampoco llega a conquistar, en El banquete no logra, pues, tener los favores para los cuales tanto luchó, más bien generó un problema para él mismo, ¿no? 4. Sus relatos nos acercan al universo humano, sí, están ambientados principalmente en ese universo humano. Entonces, Julio Ramón Ribeiro opone en su cuentística el mundo oficial y el mundo marginal. Esta es la dicotomía típica de su narrativa. Su obra, además de conservar, perdón, la linealidad temporal, refleja las frustraciones de los personajes y nos acerca al universo de las ciudades. ¿Correcto? Por lo tanto, la respuesta correcta es la alternativa B. Muy bien, chicos. A ver, unos minutos para esta pregunta.
A ver, chicos, vamos analizando las respuestas, las preguntas también. Bien, chicos, a ver, vamos a empezar. Marca la opción que completa correctamente el siguiente enunciado referido al argumento de los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro. Ese cuento relata las de dos niños quienes son por su abuelo. En la parte final, nos están pidiendo en 2, 3 palabras el argumento, ¿no? En 2, 3 palabras el argumento. Eh, nosotros, al hablar de A ver, jóvenes, ¿cuál sería la respuesta? Pensé que había prendido mi audio, no estaba apagado. A ver, ¿cuál es la respuesta de la pregunta número 5? Como nosotros sabemos, hablar de esta obra, de Los gallinazos sin plumas, para recordarnos un poquito, los personajes que recorren la ciudad muy temprano aparecen. Parece que están hechas de otra sustancia, ¿no? Dice Ribeiro, ¿no? Al inicio de la obra, que pertenecen a un orden de vida fantasmal. Era un ambiente lleno de inmundicia. A esa hora, por último, como una especie de misteriosa consigna, aparecen los gallinazos sin plumas, señala. Efraín y Enrique eran dos niños que habían crecido en ese mundo. Tenían aún su abuelo Don Santos, era una persona muy alterada por la edad, sobre todo tenía una pierna de palo y no podía trasladarse de un lugar para otro. Por eso mandaba a trabajar a los pequeños nietos, ¿no? Para traer más desperdicios para el chancho pascual, que era el cerdo que criaba Don Santos, que después lo comercializaba.
llevaba todos los días varios cubos de basura y trataban de traer bastante para que el abuelo no se molestara, ¿no? Pero él nunca estaba conforme. Siempre exigía cada día más porque Pascual estaba creciendo. Los amenazaba diciendo que no les iba a dar de comer si no cumplían. Un día Efraín regresa de casa eh, del trabajo, sintió dolor en la planta del pie, un vidrio le había causado una pequeña herida. Aquel día tenía el pie hinchado, pero así tenía que ir a trabajar, pero al regresar Efraín se sintió peor y le explicaron al abuelo. Siempre insistía que tenía que traer más comida para Pascual. Al final Enrique tenía que ir solo, ¿no? El otro hermano, y hacer doble trabajo por su hermano. Entonces trataba de traer lo mejor para Pascual. En esos días encontró a un perro, el cual siguió hasta su casa y se encariñó con él, al cual le puso el nombre Pedro. Sin embargo, el abuelo lo quiso votar y Enrique trató de convencerlo que sería una gran ayuda para trabajar y traer los desperdicios. En esos días Enrique también amaneció mal, resfriado, pero así se fue a trabajar por exigencia y abuso del abuelo. Al día siguiente ya no pudo levantarse porque tenía demasiada fiebre, ¿no? Entonces el abuelo aumentó con sus insultos diciéndole que no servían para nada. El abuelo trató de ir a buscar a los basurales, pero no pudo porque no tenía costumbre de caminar con una piedra de palo. Pero insultaba a los nietos, amenazándolos que si se moriría el chancho sería culpa de ellos. Un día Don Santos trató de levantarlos gritándoles que eran unos haraganes, entonces Enrique trató de levantarse y decidió ir al mudarar y llevó varios cubos. Pedro quiso acompañarlo, pero el abuelo se negó. Al regresar, Enrique se llevó una sorpresa. Pedro había mordido pues al abuelo y con su vara había arrojado al chiquero a Pascual, ¿no? Al chiquero de Pascual. Enrique al enterarse gritó, lloró mucho y pedía explicación al abuelo y lo enfrentó. Y con su propia vara, Enrique empujó su pierna de palo. Este se resbaló y se precipitó de espaldas al chiquero. Enrique cogió a su hermano y huyeron juntos para tratar de salir de esa pesadilla, ¿no? Desde el chiquero llegaban el rumor de una gran batalla. Entonces podemos ver que podemos ver en esa obra que en este cuento relata, como nosotros vemos ahí, relata las historias, las desventuras de dos niños quienes son explotados por su abuelo. En la parte final marchan hacia un futuro incierto, ¿no? Porque no nos dicen exactamente qué es lo que va a ocurrir con ellos. Quienes son educados por su abuelo no puede ser, de repente penuria sí, pero no son educados, andan engreídos por su abuelo en la vida, ¿no? Pues pericias, estafados, no eran explotados netamente, ¿no? Entonces, generalmente por la segunda palabra se elimina la mayoría, ¿no? Y por la parte final, ambos marchan hacia un porvenir mejor, no lo dice el autor, no se sabe exactamente hacia qué porvenir van a marchar ellos, ¿no? Por eso es que tiene un futuro totalmente incierto. Muy bien, chicos. En la novela La ciudad de los perros impera la agresividad y el machismo, como nosotros sabemos. Es una obra en la cual se plantea pues como una dimensión afectiva al sujeto. La novela La ciudad de los perros se plantea el machismo que mutila la dimensión afectiva del sujeto y la agresividad como método de subsistencia. Entonces, ¿por qué se da ello? ¿Por qué se da? ¿Por qué se presenta la agresividad y el machismo? Porque lo que se busca es fortalecer la dimensión afectiva del sujeto, no, acabamos de decir que no contribuye, sino más bien que
mutila esta dimensión, no la elimina. Si demuestran temor, serán expulsados del colegio. No necesariamente van a ser expulsados del colegio, pero sí van a ser agredidos, ¿no? Como lo vemos con el esclavo, van a ser mancillados, van a ser eh, eh, con sobrenombres pues que no son del gusto, ¿no? ¿Es la conducta que permite a los cadetes irse del colegio? No, al contrario, ¿no? Bueno, era una manera de mostrarse honestos ante los militares, honestos entre comillas. No se busca ello, recordemos que aquí lo que se busca era que la única forma de poder demostrar que eran dignos estudiantes de Leoncio Prado era pues a través de esa agresividad que ellos podían mostrar y también del machismo, pero porque era un concepto también de la época, ¿no? Entonces es la única forma de mostrar su hombría ante los demás. Esa sería la respuesta correcta. Muy bien, 7. Marque la respuesta, ¿no? Con respecto a la verdad de los siguientes enunciados, la ciudad y los perros, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. A ver, vamos a ver. A ver, la ciudad y los perros, como nosotros sabemos, esta obra, La ciudad de los perros, fue denominada principalmente por los impostores, basado en la historia de los perros, alumnos de la escuela militar que han ingresado a sus aulas, ¿no? Es decir, los de primer año. El escritor lo concibe como una escuela de aprendizaje de virilidad, de hombría. Soportan humillaciones y vejámenes de toda índole de violencia hasta adquirir la categoría de cadetes, ¿no? Esa es una de las introducciones que podemos nosotros dar respecto a ellos. El régimen militar que sigue Leoncio Prado con sus disciplinas autoritarias, el colegio está a cargo de soldados profesionales, crea una atmósfera tensa, precipitada por el hecho de que el colegio es un gran crisol donde se amalgaman explosivamente muchachos provenientes de todas las clases sociales, hijos de obreros que han ingresado por medio de una beca, niños bien que son internados para curarlo de sus tendencias delictuosas. Empiezan enseguida los choques, los cambios metabólicos, el primer impacto, ya se van reduciendo todos a un mínimo común denominador. Es un ambiente de microbial, una magna pegajosa y globular, a veces un puro movimiento browniano. Reconocemos apenas por sus contornos las manchas principales que son los protagonistas, ¿no? Está Alberto, que es uno de los bien nacidos, simpático, pituquito, bien intencionado, pero hundido hasta el tuétano en la hipocresía burguesa. Está el Jaguar, hijo de obrero, jefe de barra, compadrito y matón, ¿no? Encarnación de las leyes salvajes de Lampa. En oposición y al mismo tiempo en complicidad con los pupilos están las autoridades del colegio como el capitán Garrido, ceñudo y sombrío, personificación del sistema, el teniente Guarina, un numeroso burócrata, el teniente Gamboa, recto, pero también, digamos, más o menos, inconsciente, preso en la rueda del engranaje, ¿no? Entonces vamos a observar ahí esta historia de cómo los personajes se van construyendo. Entonces, nosotros podemos decir que el poeta
Alberto roba las preguntas del examen de química? No, es falso, ¿no? El poeta no roba los exámenes. El cadete Arana es quien denuncia el robo del examen. El teniente Arana, a ver, el cadete Cava, el Serrano, y no Alberto Fernández, el poeta, es quien roba las preguntas del examen. Entonces, ¿quiénes roban las preguntas del examen? Cava y el Serrano, ¿no? Cava el Serrano, perdón. Arana, sí es quien denuncia, el esclavo, denuncia al cadete Cava como el ladrón del examen de química. Por lo tanto, esto es verdadero. El poeta Alberto es quien denuncia el asesinato del esclavo. El poeta Alberto, sí, el poeta Alberto denuncia a las autoridades del colegio que es el esclavo, que el esclavo Arana fue asesinado. Bien, entonces acá también tenemos verdadero. Luego de la investigación, el culpable del crimen es sancionado. Las autoridades, como habíamos dicho, al hacer sus investigaciones y encontrar más allá de lo que ellos tenían esperado, hacen como que no ha sucedido absolutamente nada y que lo que pasó con el esclavo fue parte de las maniobras que estaban realizando. Entonces, esto es falso. Bien. ¿Qué más tenemos? Al final el jaguar y el teniente Gamboa son desterrados del colegio. El teniente Gamboa sí, ¿no? Los cadetes aprenden su lección de sobrevivencia y solo el teniente Gamboa es desterrado del colegio militar Leoncio Prado, ¿no? Más no el jaguar. Por lo tanto, la respuesta es alternativa B. Muy bien, jóvenes. Pregunta 8. A ver, nos vamos a tomar unos minutos. Pregunta 8. A ver, vamos analizando, vamos leyendo. Muy bien, chicos, vamos a ver. ¿Qué característica de la narrativa de Mario Vargas Llosa se aprecia en el siguiente fragmento de conversación en la catedral? Nosotros debemos tomar en cuenta que Conversación en la Catedral es una obra que se ubica en el ochenio de la dictadura de Odría, ¿no? Sus personajes representativos proceden de diversos sectores de Trujillo, Hilo, Chincha, Pucallpa, Arequipa, Lima, y surgen de una conversación en la catedral barlimeño de mala muerte.
Allí se encuentran frustraciones y apetitos, Santiago Zavala, o también llamado Zabalita, el negro Ambrosio, hilvanan las historias conductoras de situaciones y personajes. La novela se integra por 4 libros en diversos planos espaciales y temporales, ¿no? Ambrosio y Cayo Bermúdez son hijos de delincuentes, quienes aprendieron el mal vivir, aparecen en la novela del machismo, la prepotencia, el castigo, la venganza, la prostitución, el mundo viciado, la brutalidad, la declaración o el odio, el desafío, las pandillas y los atropellos que se dan, ¿no? Obviamente en Conversación en la Catedral van a describir hechos de este gobierno dictatorial, donde prevalecen formas de corrupción del poder militar. La conversación se proyecta desde Lima en el bar La Catedral, que se ubica en el puente del Ejército. El periodista Santiago Zavala y el negro Ambrosio hilvanan esas historias en un lapso de 4 horas, en un diálogo retrospectivo que da el corpus de la novela. Asimismo, le integran 4 libros con interpelaciones espaciales y temporales que desfilan sus figuras principales, además de políticos, militares, matones, hombres de negocio, periodistas, todos de diversas escalas sociales, ¿no? Entonces, partiendo de este contexto, e indicando también lo siguiente, Sara Castro Clan, en su obra Vargas Llosa, Análisis Introductorio, plantea algunas señas sobre esta novela, en la que podemos percibir precisiones notables, ¿no? Ella nos dice que la novela se desarrolló en Lima, en lugares y medios sociales que Vargas Llosa ya había novelado o escrito. El burdel, el hogar de la clase media alta, el rural de bohemios, los grupos estudiantiles, los grupos conspiradores, la playa, ¿no? Sin embargo, su esfuerzo por el describir el clima político en Lima durante los años de la dictadura de Odría. Entonces podemos ver ahí que constituye un elemento nuevo en su obra. Se ve de nuevo ante la necesidad de documentar, y Oviedo refiere que Vargas Llosa emprendió una tarea similar a la que realizó por algunos episodios de su obra La Casa Verde. Entonces, partiendo de esas ideas, tenemos acá qué características de la narrativa de Mario Vargas Llosa podemos observar. Frente al Hotel Grillón, un perro viene a lamerme los pies. No vayas a estar rabioso, fuera de aquí, fuera de aquí. El Perú jodido piensa. Carlitos jodido, todos jodidos. Piensa, no hay solución. Ve una larga cola en el paradero de los colectivos a Miraflores. Cruza la plaza y ahí está Norwin. Hola, hermano, en una mesa del bar Celada. Siéntate, Zabalita, manoseando un chilcano y haciéndose lustrar los zapatos, le invita un trago. No parece borracho todavía. Santiago se sienta, indica al lustrabotas que también le lustre los zapatos a él. Listo, jefe. Ahorita, jefe. Se los dejaría como espejo, jefe. Entonces, ¿qué podemos observar ahí? La búsqueda de la novela total. No, porque cuando hablamos de ese tema en cuanto a Mario Vargas Llosa, eh, no la considera a esta obra como parte de tal. Utiliza el monólogo interior en su estilo, no hay una introspección del autor. Muestra diferentes tipos de lenguaje, no hay un solo tipo que es el coloquial y el que está transmitiendo las ideas. Se vale el humor y la ironía de su estilo, tampoco, no hay ningún elemento irónico. Y describe la ciudad de una manera realista, correcta, porque nos habla de lugares, nos habla de personajes tipos, ¿no? De aquel que ilustra botas, como el trato que él le da, cómo se familiariza con ella, ¿no? Muy bien, chicos. Hoy hemos trabajado de buena manera, deseándoles éxito en su próxima postulación. Y nada, esperando pues de aquí
a partir de después de marzo ser ya cachimbos de esta magna universidad, ¿no? Que muy bien les abre las puertas a cada uno de ustedes. Éxitos en su examen, jóvenes, y que todo les vaya bien y lo aportado por mí también les sea de gran utilidad. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Cuídense. Gracias, gracias, Yarix.